objetivo es formar compositores, orquestadores, diseñadores de sonido, editores, productores musicales con la mayor diversidad de oportunidades profesionales, la mayor diversidad de estilos, de actividad profesional, de la mano de profesionales, por eso está aquí Marc Giovanni, de grandes profesionales de la industria de la música, con una ligera orientación hacia lo que es la composición y la producción de música para cine, televisión, videojuegos, que es un sector actualmente muy en alza, en el que a lo largo de este grado todos los alumnos van a desarrollar una gran cantidad de proyectos reales, es decir, el grado se va a organizar trabajando en producciones reales, en proyectos reales, y van a ser proyectos que van a estar mentorizados por estos grandes profesionales. Por eso, como decía, es un gustazo, ya no un orgullo, un placer, es un gustazo contar hoy con Marc Giovanni para compartir esta masterclass. Marc es compositor, es orquestador, es productor y además es el CEO de Cinematic Composing. Marc es español de origen, pero actualmente reside en Los Ángeles desde hace, pues yo diría, casi 10 años. Corrígeme si me equivoco, Marc. Sí, también te has dejado que tengo 2 chiquillos, eso también es mucha faena. Sí, pero tener pequeños. Y Marc, bueno, pues está muy bien posicionado ya en la industria de Hollywood, es compositor, ha hecho trabajos para Netflix, HBO, composición de música para series, para cine. Y hace una serie de años, pues Marc decidió poner en marcha Cinematic Composing. ¿Qué es? Es una escuela virtual de, podríamos decir, una mezcla de todo lo que necesita un compositor para poder desenvolverse en la industria de la creación y la producción musical, especialmente para cine, televisión y videojuegos. Desde formación técnica, formación creativa, base musical, formación en gestión y cómo moverse en la industria. Y Cinematic Composing va a ser uno de los partners de la Universidad Loyola para el desarrollo de este grado. Hemos firmado un convenio con ellos para el desarrollo de este grado. Contaremos no solo con Marc, que ya se va a incorporar como profesor de nuestro claustro del grado, sino también con invitados, con profesionales con los que habitualmente Marc trabaja, de la talla de Dennis Sand o Christopher Young, por ejemplo. Esto hecha un poco esta presentación. Marc, bienvenido virtualmente a Loyola. Hey. Gracias por querer participar en esto, como te he dicho antes. Gracias también a todo el equipo de la universidad que está detrás en la parte técnica controlando que todo esto funcione. Antes de meternos en faena, sí quiero avisar, por un lado, la masterclass la vamos a grabar, ¿vale? Tenemos que avisarlo, ya os lo habíamos comunicado, pero avisamos que la masterclass se va a grabar para que después podáis revisitarla y las cuestiones técnicas que a lo mejor vamos a comentar ahora, pues podáis, oye, esto que dijo, espérate, voy a rebobinar y voy a ver otra vez este fragmento donde Marc utilizaba estas librerías, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, sabéis que tenéis a vuestra disposición el chat dentro de Webex para que podáis hacer preguntas. Nuestro compañero Jaime Pastor va a estar recogiendo las preguntas y pasándonoslas a Marc y a mí. Y bien al final de la sesión, o si vemos que hay alguna pregunta que viene, ostras, esto viene genial para contestarlo ahora mismo porque estamos hablando de ese tema, pues las iremos intercalando con la masterclass. Pues si estamos todos preparados, si estáis listos, vamos a arrancar. Voy a pasar a compartir la pantalla, una pequeña presentación, y vamos a arrancar con esta masterclass sobre MIDI, instrumentos virtuales, Expression Maps, es decir, cómo la tecnología musical no solo puede facilitar mucho el trabajo, no solo nos permite algo que hace años era impensable, como aquí en un home studio, en un estudio profesional, componer teniendo una orquesta sinfónica a tu disposición, sino además ser tremendamente expresivo, que es un poco lo que os vamos a desgranar hoy. Deciros que esto que vamos a hablar hoy es una píldora de los contenidos que van a estar presentes en este grado, ¿vale? Como una especie de muestra que podéis tener hoy. Pues vamos al lío, compartimos pantalla, aquí estamos ya. Y vamos a empezar esta masterclass hablando del MIDI, porque el MIDI, sin lugar a duda, Marc, interviene cuando te apetezca para corregirme o lo que quieras. El MIDI es sin duda uno de esos grandes inventos de la tecnología musical que es eterno, que dura desde que nació. El MIDI se inventó en los años 80 y a día de hoy no solo está vivo, sino que se le augura una vida muy larga. Y es un sistema que se inventó inicialmente para poder, desde un sintetizador, con un teclado, controlar esos sintetizadores y ser más expresivo musicalmente. Vamos a hablar muy básicamente de en qué se basa el MIDI, en qué consiste el MIDI. No vamos a entrar en las profundidades del MIDI, en el código binario en el que se basa, en cómo se transmite ni nada, sino que vamos a enfocarlo desde un punto de vista muy musical.
estamos acostumbrados a que cuando creamos música, pues escribimos una partitura y tenemos nuestra partitura y tenemos nuestra orquesta que toca esa partitura. Bueno, pues el MIDI yo siempre lo veo como si fuera una partitura electrónica. El MIDI es un sistema para, de manera digital, tratar eventos musicales. Bueno, pues el MIDI es como esa partitura electrónica que vamos a poder utilizar para hacernos entender con instrumentos electrónicos. Igual que una partitura, ponemos notas en el pentagrama, ponemos indicaciones, un crescendo, un diminuendo, un staccato, un tal, para que los músicos después lo puedan entender e interpretar. Mediante el MIDI vamos a utilizar una serie de mensajes de manera muy intuitiva. Los fabricantes de los secuenciadores han hecho un trabajo espléndido para que el uso del MIDI sea lo más amigable, lo más fácil posible, y vamos a poder enviar esa información a crear nuestra partitura digital para enviarla a nuestros instrumentos digitales o virtuales. Con lo cual, la partitura, o sea, el MIDI, ahí tenéis a la derecha de la imagen, tenéis lo que es una secuencia MIDI, esas barritas que forman las distintas notas MIDI, eso es lo que llamamos el rollo de pianola de un secuenciador. El lenguaje MIDI va a ser como esa partitura electrónica. Del mismo modo que los instrumentos virtuales, y ese va a ser el otro gran tema de nuestra masterclass de hoy, es el equivalente virtual, digital, informático de los instrumentos reales. Bueno, es el equivalente, pero una equivalencia muy sui generis, porque no olvidemos que donde se ponga una orquesta con sus 50, 60 profesores, a mí me gusta mucho recalcar esta palabra, cuando tenemos una orquesta con 50, 60 músicos son profesores, cada uno de ellos con una carrera de interpretación musical a sus espaldas, y que no solo aporta su técnica, sino que aportan su creatividad, su interpretación artística y su visión de la música. Mientras que con el instrumento virtual pues tenemos unas librerías fantásticamente producidas, muy bien grabadas, muy bien preparadas para que las utilicemos, pero hay un poco toda la responsabilidad de esa interpretación recae sobre el compositor. Hecho este paralelismo, vamos a hablar un poco ahora de las ventajas que podemos tener al utilizar esta combinación de MIDI con instrumentos virtuales. No solo el poder desde tu propio estudio, y luego Marc nos va a mostrar algunos ejemplos maravillosos, podemos crear una maqueta, podemos crear una orquestación completa, incluso para muchas series de televisión, TV movies, videojuegos. La mezcla final no ha pasado por un estudio de grabación, bien por presupuesto, bien por tiempo, sino que ha salido directamente del ordenador, del compositor o del productor. Es decir, está hecha principalmente con librerías. Además de esa ventaja, este uso de esta tecnología nos aporta otras más, que os voy a mostrar ahora mismo. Cuando trabajamos en el modo analógico, vamos a decir con partitura y los músicos, pues partimos de una partitura que va a interpretar una orquesta. Esa es la parte, por así decirlo, de un concierto en directo. Si queremos grabar esa música para producir la banda sonora o queremos grabar un disco con una orquesta, o no con una orquesta, con cualquier tipo de instrumento, porque hoy en día librerías tenemos de cualquier estilo y para cualquier tipo de instrumento. Tenemos que pasar por la grabación microfónica, la toma microfónica, perdón, y la grabación multipista, que hoy en día se hace en digital. Ahí tenéis pues una imagen de Pro Tools, que es quizás el estándar, el software estándar en grabación y mezcla de audio. Veis que son una serie de pasos en las que además interviene un gran número de personas. Cuando nos movemos en el entorno del uso del lenguaje MIDI, los secuenciadores y los instrumentos virtuales, esto se simplifica bastante, porque partimos de esa secuencia MIDI, enviamos esa partitura al instrumento virtual, y ese instrumento, esas librerías, ya vienen, digamos, no solo tenemos la interpretación de los músicos, las librerías, para quien no lo sepa, se crean, sobre todo las librerías de instrumentos orquestales o de instrumentos acústicos, se crean grabando cada una de las notas que cada instrumento puede producir, con sus diferentes matices de intensidad, de dinámica, de tipos de ejecución. Si es cuerda, pues ejecución en legato, en staccato, en pizzicato, con leño, etcétera, etcétera. El instrumento virtual ya nos proporciona no solo el sonido de esa interpretación, de esas notas que nosotros vamos a modelar, vamos a construir la melodía, vamos a construir la expresividad de ese instrumento, sino que muchas librerías ya incorporan distintas tomas microfónicas. En esta captura que veis de esta librería, una de mis favoritas, la Spitfire Chamber String, orquesta de cámara de Spitfire, tenemos 3 tomas microfónicas, una con un micrófono cerca del instrumento, otra con lo que sería el DK-Tree, que es la toma principal de la sala, y otra toma, la toma ambiental, que es la toma de sonido de fondo de sala para añadir la reverberación natural de la sala de los Serre Studios, unos estudios magníficos en Londres donde se ha grabado esta librería. Bueno, pues
la interpretación de los músicos junto con el equilibrio de micrófonos, que o bien yo deje el ajuste de fábrica o haga yo un ajuste personal, vuelve a nuestro secuenciador. En este caso casi que no nos hace falta el Pro Tools, porque el propio secuenciador, el propio Cubase, Logic, Pro Tools también se puede utilizar para lo que es la composición MIDI, aunque no es su fuerte, pero el propio secuenciador, la propia Digital Audio Workstation, la DAW, como solemos llamar, ya tiene todas las capacidades para poder grabar ese audio o para reproducirlo en tiempo real, a través de las pistas de instrumentos o los retornos de audio que podemos mandar al secuenciador. Bueno, esto es un poco para que veáis las ventajas y cómo serían básicamente el enrutamiento de una señal desde que partimos de esa partitura electrónica, pasamos por el instrumento virtual y volvemos al secuenciador. Luego Mark os va a mostrar algunas de sus maravillosas plantillas para que veáis cómo él tiene configurado el sistema y cómo lo utiliza. A partir de aquí, ¿cómo podemos utilizar el MIDI para añadir esa expresividad o cómo convertimos esa idea musical que tenemos con esa partitura en mensajes MIDI? ¿En qué consisten esos mensajes MIDI que son los que nos van a permitir añadir esa expresividad? Bueno, si tenemos esta partitura, esta es una partitura a piano sencillita, veis que tenemos notas musicales, tenemos indicadores de dinámica y tenemos indicadores de pedal. Aquí tenéis la secuencia MIDI que corresponde a esa misma melodía con ese mismo acompañamiento. En la parte de arriba veis esos rectángulos rojos, serían las melodías de la mano derecha, y los bloques que están más abajo pues sería lo que es el acompañamiento de la mano izquierda. En el sistema MIDI tenemos mensajes de nota on, nota off, que define cuándo empieza a sonar una nota, cuándo deja de sonar, con lo cual esos rectangulitos que veis ahí en la pantalla abajo a la derecha no son más que mensajes de aquí empieza a sonar una nota, aquí deja de sonar una nota. Pero no solo podemos utilizar esos mensajes de nota on, nota off para crear melodías, crear acompañamientos, crear música, sino que el sistema MIDI tiene una serie de mensajes, fundamentalmente lo que llamamos mensajes controladores continuos, que nos van a permitir añadir una mayor carga de expresividad o añadir una mayor carga de matices. Y os voy a mostrar aquí algunos de ellos directamente en esta imagen. Como veis, las notas musicales, como digo, están representadas por esas barritas, por esos rectangulitos. A esto normalmente se le llama rollo de pianola porque recuerda, si habéis visto alguna vez una pianola que tiene un disco con una serie de muescas, esas muescas hacen mover unas laminitas que son las que disparan el sonido en el piano, pues esas barritas son esas notas musicales. También tenemos esos indicadores de pedal. Esto sería como el pedal del piano cuando pulsamos el pedal de sustain, el pedal de sostenido para mantener las notas. Pues hay un mensaje controlador que veis ahí, aquí no tenemos medio pedal o podemos pulsar el pedal, un cuarto de pedal, medio pedal como un piano acústico real. Aquí el pedal es o activo o inactivo, on, off. Y ahí ves el mensaje, en ciertos momentos está encendido, en ciertos momentos está apagado. Y para añadir ese tercer nivel de expresividad que podemos ver en esta sencilla partitura, que serían los indicadores de dinámica, el crescendo y el diminuendo en ese fraseo de ese piano, que bien podría ser, por ejemplo, un instrumento de sonido continuo como un violín o una flauta, vemos que abajo, en esa línea de abajo, tenemos ese otro mensaje controlador con el que vamos dibujando una línea. Esa línea que vamos dibujando va marcando la intensidad del sonido que queremos que el instrumento produzca. Con lo cual, mediante ese mensaje controlador, podemos controlar no ya el volumen del nivel de la mezcla, podríamos decir que es el que yo tengo después en Cubase, este instrumento lo pongo más fuerte, este lo pongo más débil. No, con este mensaje lo que estamos controlando es la intensidad que el músico virtual, por así decirlo, el instrumento virtual está poniendo en su ejecución. Sabéis que cuando un instrumento hay un indicador de dinámica, no solo es que estemos tocando a mayor volumen, cambia completamente el sonido del instrumento, añadimos más peso en el arco, al pulsar más fuerte la tecla del piano, el martillo golpea la cuerda y es un sonido con una mayor intensidad, más rico en armónicos, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto lo podemos conseguir a través de estos mensajes controladores. Lo vamos a ver ahora de manera muy práctica, pero antes de pasar a esa visión práctica del uso de estos mensajes, un simple listado de los mensajes MIDI de uso más común. Ya os he mostrado 2 o 3, pero vamos a verlos un poco de manera más definida. En primer lugar, note off, note on, note off, es decir, activación, desactivación de nota. Eso es tan sencillo como pulso una tecla, suelto la tecla y deja de sonar. ¿Vale?
Esos mensajes de Note On, Note Off también se pueden utilizar, sobre todo los de Note On, como key switches. Los key switches son, como veis en esta otra diapositiva, teclas que están fuera del rango de un instrumento y que permiten seleccionar, son como metamensajes, por así decirlo, para seleccionar dentro de las librerías. Ahora lo veréis cuando pongamos algunos ejemplos con algunas librerías que habitualmente utilizamos. Podemos disparar diferentes tipos de ejecución. Por ejemplo, yo parto de un sonido de cuerda legato y me quiero ir a un sonido de cuerda en staccato, pues básicamente utilizo un key switch para cambiar de una ejecución a otra, y yo sigo tocando en mi teclado controlador, en el teclado MIDI, y cambia la ejecución del instrumento de un trémolo a un legato, a un staccato, a un pizzicato, en función, y esto sí va a ser muy importante y ahora vamos a abundar un poquito en ello, de cómo esté programado el instrumento virtual. ¿De acuerdo? Va a haber instrumentos virtuales que van a tener muchas ejecuciones, muchas articulaciones, que es el nombre que habitualmente le damos a estas técnicas, muchas articulaciones o pocas articulaciones, y van a estar programadas de una forma o de otra. Después, los propios mensajes de nota off muchas veces funcionan como release trigger, es decir, como disparadores. ¿Disparadores de qué? Pues de la cola del sonido. Aquí veis, por ejemplo, a la izquierda en color rosa una forma de onda que podría corresponderse con el sonido de un violín que empieza, crece y decrece y desaparece. Y a la derecha tenemos la porción solamente del decaimiento, cuando el sonido del violín se apaga. Si yo, por ejemplo, estoy tocando un instrumento, estoy tocando un violín y dejo de tocar la tecla, al soltar la tecla, muchas librerías lo que hacen es un crossfade, un fundido cruzado entre la muestra que está sonando y otra muestra que también se ha grabado, que es solo la cola del sonido. ¿Para qué? Para que la forma de apagarse ese sonido sea más natural. Es como cuando un violinista levanta el arco del instrumento, no lo levanta de golpe, cuando está tocando una arcada y suelta, separa el arco del violín, se mantiene un poquito la vibración hasta que se está apagando de golpe, y además para poder añadir la reverberación de la sala en la que ha sido grabado. Esto sobre todo en librerías, como decía antes, con toma multimicrofónica, donde se han grabado en salas con una buena reverberación. Esto enriquece muchísimo el sonido del instrumento y añade un nivel extra de realismo, por así decirlo. Llegamos a, bajo mi punto de vista, quizás el que es el controlador rey, la rueda de modulación, el controlador continuo número 1. Esa rueda de modulación lo que nos permite, también digo en función de la librería, pero las librerías medianamente profesionales y de ahí para arriba lo tienen programado así, lo que nos permite es cambiar progresivamente de dinámica el sonido del instrumento, y lo vais a ver muy claramente en este ejemplo. Ahí veis arriba veis 4 muestras, 4 formas de onda, en pianísimo, mezzopiano, mezzoforte y forte, que quiere decir que si esto es un sonido de violín, se ha grabado al mismo violinista tocando la misma nota con la misma duración 4 veces. Una vez en pianísimo, otra vez en mezzopiano, otra vez en mezzoforte y otra vez en forte. Luego, cuando se programa el instrumento virtual, se programa de manera que las 4 muestras suenen a la vez, se van a reproducir a la vez, se van a disparar a la vez cuando yo toco una tecla, y es la rueda de modulación, ese mensaje que visteis antes en el secuenciador, esa curva, lo que va haciendo es hacer que una muestra vaya dando paso a la otra. Es decir, si tengo la rueda de modulación completamente abajo, solo se va a oír la muestra de piano. Conforme yo voy subiendo la rueda, va apagándose la muestra piano, entrando la muestra mezzopiano. Si sigo subiendo, entra la muestra, se apaga la muestra mezzopiano y entra la mezzoforte. Si sigo subiendo, se apaga la mezzoforte y entra la forte. De manera que la gradación que vamos haciendo con ese mensaje controlador no es un simple cambio de volumen, sino que realmente estamos cambiando entre las diferentes capas con las que está construida la librería. Y eso nos aporta un nivel de realismo adicional, porque no es lo mismo el sonido, por ejemplo, el nivel de aire que se escucha en una nota de violín tocada en pianísimo, que el nivel de aire o que la intensidad del roce de la cuerda que se va a escuchar en una muestra en forte. Y si pensamos en instrumento de viento metal, muchísimo más. Con lo cual este es uno de los mensajes controladores más versátiles bajo mi punto de vista. Seguimos. El breath control, el controlador de soplo. Ahí se me ha colado una ñ, tenía que hacer una fecha, pero bueno, es para que se notara que la masterclass es en español.
el mensaje controlador de respiración o de soplo, por así decirlo, está especialmente pensado para controladores MIDI, porque eso no lo hemos hablado y ahora lo veremos también después. Controladores que en lugar de utilizar un teclado, como es habitual, yo tengo aquí un teclado MIDI, después lo vais a ver cuando cambie un poco la pantalla. Lo que estoy haciendo con el teclado es disparar las librerías. Este teclado no es un sintetizador que tenga sonido, lo que llamamos un teclado mudo. Hay también controladores de soplo, que luego vamos a ver también, que nos permite pues, que ciertos instrumentistas, por ejemplo, habituados a tocar un clarinete o un instrumento de viento, utilicen su propia técnica instrumental para poder disparar notas MIDI. Seguimos. El control de volumen, que es el controlador número 7, cuando una librería no está programada para jugar con esa rueda de modulación y cambiar de dinámica entre capas, pues utilizamos normalmente el control de volumen para cambiar el volumen. Aunque a mí particularmente ese control lo utilizo, y no sé, Marc, cómo lo utilizas tú, yo lo utilizo para ajustar los volúmenes relativos de los distintos instrumentos. Si por ejemplo utilizo una librería que tiene cuerdas de una librería, cuerdas de otra, vientos, y a lo mejor a la hora de haber producido, de haber grabado esa librería, no todos los instrumentos están equilibrados entre sí, yo utilizo ese control número 7, para establecer los volúmenes relativos de cada instrumento y tener ya mi plantilla de trabajo perfectamente equilibrada. Eso es lo mismo por aquí. Un poquito diferente, pero por ahí sí. Por ahí vamos, ¿no? Perfecto. Y ya por acabar, el controlador número 11 de expresión, que en teoría es un controlador que se puede utilizar para a nivel de expresión en función del controlador MIDI y de la librería como vengan programados, pero que habitualmente es un controlador que se utiliza junto con el volumen para controlar junto con la rueda de modulación para controlar el volumen general del instrumento. Y en este caso sí estamos hablando ya de cambios de volumen puntuales, por ejemplo, ¿vale? Para que un poco veáis, me voy a pasar a aquí, vale, aquí os vuelvo a saludar a todos. Aquí voy a poner un ejemplo muy sencillito. Por ejemplo, tenemos este sonido de orquesta. Es un patch que tiene una orquesta completa. Aquí estoy con mi mano izquierda con una tablet, estoy utilizando estos mensajes controladores, estoy manejando el mensaje controlador 1 y el 11, de manera que voy a jugar a la vez con volumen y rueda de modulación para simular un crescendo de este patch. Esto lo podemos utilizar con cualquier instrumento, con todas las librerías que tengan los instrumentos programados de igual manera, pues podemos utilizar esta misma técnica. Y veis que de manera muy sencilla con esos dos simples controladores pues podemos disparar podemos hacer que se vayan disparando las distintas muestras y jugar con esas distintas dinámicas de un instrumento. Básicamente esto es lo que quería contaros, compartir con vosotros a nivel de los mensajes controladores. Como decía antes, por un lado están los mensajes controladores y por otro lado está cómo las librerías estén programadas para poder hacer uso de esos mensajes controladores. Y aquí vamos a hablar un poquito de esas librerías. De librerías podríamos llevarnos hablando horas y horas y horas, porque es un ámbito en el que cada vez hay una mayor oferta, cada vez hay más marcas que fabrican librerías, cada vez hay más orquestas que aparte de su trabajo normal como músicos, como orquestas, están grabando y produciendo esas librerías para facilitarnos un poco todo el trabajo a los compositores y que podamos pues al menos preparar esas maquetas con esas librerías. Os voy a mostrar algunas de ellas, por ejemplo. Vamos a cargar aquí este instrumento. Vale, aquí veis, esto es Kontakt, es un... Vale, sí, lo estáis viendo. Es un sampler virtual. La gran mayoría de librerías que existen actualmente están programadas para Kontakt. Veis que aquí tengo la colección de las que yo utilizo. Y os voy a cargar una de las que más me gusta, que es
la que venía antes en la captura de pantalla, que es la Spitfire. Spitfire es una empresa, una marca de librerías que a mí particularmente me gusta mucho por muchos motivos, no solo por la calidad de los sonidos que producen, sino también por la propia filosofía que tienen de trabajo. Alguna vez lo he contado en algún vídeo, el cómo donan parte de sus ingresos a causas benéficas, cómo dedican también parte de su trabajo a investigar y a ofrecer librerías gratuitas para la gente que a lo mejor pues, no puede permitirse el lujo de invertir en una librería, o tiene librerías con distintos niveles para ir empezando, ir entrando poco a poco y que puedas hacer música ya casi a coste cero. Y bueno, esta es una de las librerías quizás, Marc, yo no sé si a ti te ocurre lo mismo con esta librería, pero para mí esta es como la librería de base que está en casi todos los proyectos en los que empiezo. Veis que tenemos aquí distintas articulaciones. Aquí, por ejemplo, la articulación en legato. Después tenemos el sonido de notas largas sin legato. Subir aquí un poquito el volumen general. Después tenemos spiccato. Staccatos. Aquí sí pizzicato. Con leño. Trémolo. Y trills de segunda menor y de segunda mayor. Veis que aquí arriba tenemos los controles. Cuando yo muevo aquí estos controladores, se mueven estas barritas de expresión y de dinámica. También tenemos controles adicionales como por ejemplo el vibrato. Aquí puedo jugar con distintos niveles de vibrato. En este caso, en esta librería, las notas están grabadas, la misma nota sin vibrato y con vibrato. De manera que asignando, aquí por ejemplo tengo este controlador ya asignado al vibrato. Y bueno, voy a irme a un sonido que no sea el trémolo, si no te más el vibrato. Ahí tenemos bastante vibrato. Y aquí sin vibrato. Con lo cual, aparte de esos mensajes controladores que hemos mostrado que son los más estándar, existe una gran cantidad de mensajes de controladores continuos, 127 o 128 para ser exactos, y muchos de ellos están libres sin asignar. Se llama para que cada librería los pueda asignar, o aquí mismo incluso si en lugar de ser este mensaje yo quiero asignar otro controlador, tan sencillo como decir, oye, aprende este control, muevo el control que yo quiera y automáticamente se asigna a ese parámetro que yo quiero controlar. Como decía, Spitfire es de mis librerías, o esta de cuerdas y otras muchas de Spitfire, es una de las marcas, de las librerías que yo tengo por referencia. Primero por la calidad de sus grabaciones, por todo lo que he dicho antes, y por el sonido. Ya aquí os muestro en un momentito rápidamente. Veis lo que decía de las 3 tomas microfónicas. Hemos escuchado el sonido, este sonido de violines para los chelos, que tiene un sonido muy redondo. Voy a empezar a encargar porque es una librería bastante densa. Vale, aquí están los chelos. Como os decía, aquí tenemos las 3 tomas microfónicas. Solamente estáis escuchando ahora mismo lo que es la toma del Deca-Tree, la toma principal. Si activo el micrófono de toma cercana, la diferencia es notable, tenemos un sonido mucho más presente. Y si activamos también el sonido, la toma microfónica de sonido ambiente, estos son muestras que vamos cargando en la librería. Veis que la cola de la reverberación se nota mucho más. Aquí incluso podemos jugar, oye, pues yo quiero un sonido con mucho ambiente y un poquito de toma microfónica cercana para darle más definición. Y puedo jugar ya a producir mi propio sonido, a malear mi propio sonido, y veis que tengo pues una gran cantidad de parámetros para controlar. Marc, yo he contado un poco de mis librerías. Cuéntanos un poco cuáles son las que más te molan a ti o con las que tú utilizas, y sobre todo, cómo las utilizas, que es un poco lo que todos estamos deseando que compartas. Dale, rock and roll, vamos allá pues. Te voy a compartir voy a dejar de compartir y te voy a pasar la bola, nunca mejor dicho, con esto de Webex. Perfecto.
Perfecto, perfecto. Eh, Hey, mientras hacemos la transición, simplemente yo por mi parte decir muchas gracias por atender a todos. Y quizás mientras espero a que se me pase el poder compartir pantalla, contesto una preguntilla que hay por ahí que dice de Islami, David. Pero cuando todos los controladores están siempre asignados a la librería ya automáticamente. Y sí, habitualmente lo que son los controles básicos de la librería sí que vienen preasignados. Y ahora enseguida muestro el controlador y os enseño un poquillo si acaso. todo tuyo. I'm the presenter. All right, cool, vamos allá. Y pantalla 2, vale, vamos allá. Vale, ahora que un momentito. Sí, habitualmente, si esto es el controlador, normalmente vamos a tener uno que va a ser lo que decía Francisco, el CC1, que controla, esta sería la rueda de modulación de la que hablaba, que es en todos los teclados. Aquí en la izquierda hay como una rueda, ¿no? Es lo mismo que aquí. CC1. MIDI CC1, que controla el cross. Yo doy estas clases en inglés y estoy muy nervioso porque a veces me cuesta. Pero básicamente lo que esto hace es lo que ha explicado Francisco. El crossfading conecta el pianísimo con el piano, con el mezzo forte, tal y cual, y hace estas cosas, ¿no? Este es el 11 para mí, que controla volumen, y normalmente viene asignado en todas las librerías para que controle volumen, pero es volumen puro. Puedo estar haciendo triple forte aquí y hacerlo como muy bajito o subirlo bien arriba, ¿no? De alguna forma. Y después este es CC2, que es Breath Control, se llama así. Le han llamado así porque normalmente es el que en aparatos como esto es un breath control, que te pones aquí y soplas por aquí, conectas este USB al ordenador y lanza CC2. Igual que esto lanza CC1, este lanza CC2, se llama breath control, breath por lo del aire. Pero muchas librerías CC2 controla vibrato, más o menos vibrato, etcétera, etcétera, ¿no? Y después esos son como los principales. La mayoría de las librerías tienen eso, por lo menos. Después este va a ser el panning. Otro que es el pedal. Los básicos están. Y si yo lo que recomendaría es si queréis saber los básicos, vas con la MIDI CC list. Y la primera te va a salir aquí seguro. Y ahí tienes los básicos. Mira, el 1 es modulation, el segundo es breath control, 7 es volumen, 10 es pan, que es este de aquí para mí, por ejemplo. El 11 es expresión, que es este de aquí que decía que controla volumen. Habitualmente se llama expression, pero controla el volumen en las librerías. ¿Dónde está el 2? Este es breath control, que controla vibrato normalmente. Y en cuanto al breath control es como un poco confuso, porque es como breath control tendría que controlar, no sé, el volumen a través de un clarinete MIDI, ¿no? Bueno, en la mayoría de las librerías orquestales esto está asignado para que controle el vibrato, pero lo puedes cambiar, siempre puedes entrar dentro y puedes hacer tus cambios. Cuestión. Vamos al tema en cuestión, que es, bueno, un poquito, por continuar con el tema de librerías. Aprovecho, Marc, porque acabas de contestar una pregunta que nos hacían en el chat. Sí, exacto. Acerca de si los controladores, el 3, 4, 5 y 6, si están libres, si, un poco para corroborar. Con esa lista que has mostrado se pueden ver todos los mensajes controladores que están preasignados, que normalmente son los que hemos mencionado, y como tú has dicho, hay muchos que están libres para que se puedan utilizar en función de la librería. Con lo cual, tenemos ahí también esa pregunta. Undefined. La mayoría de las librerías utilizarán 2, 3, 4, 5, 7 máximo. Pero es que cuando utilizas 3, 4... Imagínate, yo estoy aquí con lo mío, a mi tema, y yo estoy componiendo. Y cuando se compone, se intenta componer lo más rápido posible. Y estoy con las cuerdas. ¿Cuántas cosas puedo hacer a la vez? Básicamente estoy apretando las notas con el teclado. Perdona, con el bueno, aquí todo desorden se tapa así, pero aquí está el pedal, ¿no? Y, o sea, estoy haciendo las notas, el pedal, y después está esto que es el crossfading, que es la modulación, que es de piano a forte, y esto es volumen para como añadir un poco más, ¿no?
¿Qué más vas a hacer? Normalmente tengo este que controla el vibrato y cuando necesito un poquito más de, cuando vamos de pianísimo, a lo mejor quiero hacer un pianísimo y subir, como pasar de pianísimo a pianísimo con más vibrato, puedes hacer estas cosas. Más de esto, ya la cosa se complica. Entonces, sí que es verdad que puedes configurar mucho las librerías y puedes hacer muchas cosas, pero la realidad es que, y ahora comento un poquillo las librerías que utilizo yo, que siempre es divertido, pero quería, antes de entrar a eso, comentar una cosa. Tenemos una cosa que se llama librerías de sonido. Hoy en día, hace 40 años no existía, hace 30 años no existía, hace 20 años era un baby la idea comparado con lo que es ahora. Inicialmente lo que nosotros pensamos es, se nos ha dado esta herramienta para poder emular, replicar el sonido orquestal. Y sí, inicialmente se crearon para eso. Y sí, puedes acercarte al sonido orquestal. Pero no se ha tardado mucho en ver, ostras, estas librerías o esta herramienta, librería de sonido orquestal, puede hacer cosas que la orquesta no puede hacer. Y al revés, hay cosas que la orquesta hace que las librerías no hacen. Entonces, hay que entender, desde mi punto de vista, creo que hay que entender las librerías como un instrumento más. Que no vamos a entrar ahí, pero cualquier banda sonora con presupuesto, lo normal es que parte del sonido venga de la grabación con la orquesta y otra parte del sonido, y a veces nos sorprendería saber que es 20, 30, 40, 50 o 60% o incluso más del sonido final que escuchamos en bandas sonoras de hoy en día, de grandes películas, a lo mejor viene de samples. Y llega un momento que nunca ni siquiera el compositor llegas a saber realmente, ¿esto viene de los samples? ¿Este staccato es el de las violas de Spitfire? ¿Qué tal? Porque en última instancia lo que se hace es se graba la orquesta, pero también todos los assets, todas las pistas que tenemos aquí, todo esto también se exporta una por una y se le pasa al mixing engineer cuando vas a mezclar, cuando vas a producir. Y el mixing engineer lo tiene todo. Tiene todos los synths, pero también tiene todas las grabaciones de la orquesta y tiene cada una de las pistas de aquí. Porque el mixing engineer va a decir, oye, ¿y si hubo un problema durante la grabación y yo puedo apoyar un poquito los staccatos de violas con lo que teníamos aquí? En última instancia se intenta conseguir el mejor sonido, ¿no? Y tampoco se trata de desplazar la orquesta fuera porque ahora tenemos librerías. Se trata de una mezcla entre las dos cosas. Entonces el concepto es las librerías de sonido, esto, no solo la librería, el ordenador, los controladores, el teclado, todo, es un instrumento. O así por lo menos como lo veo yo y como lo enseño. Esto es un instrumento. Sí, somos compositores, pero estamos en una época en la historia en que no solo componemos. Hace 15 años a lo mejor escribías en Finale, Dorico, lo que sea, componías, imprimías esa partitura, sacabas las partes a los músicos y a grabar con la orquesta. Pero hoy en día no es así. Hoy componemos y interpretamos de alguna forma. Y la capacidad que tengas tú de hacer sonar tus librerías bien va a ser cómo va a sonar tu música. Tan simple como esto. Entonces, igual que cuando aprendemos a tocar el piano o el violín, cuesta unos años y hasta que no pasas unos años, dale que te pego ahí, el sonido no empieza a salir. Aquí es lo mismo. Con la suerte de que aquí podemos hacer como trampas y trucos, ¿no? Pues aquí podemos ralentizar el tempo, podemos repetir las tomas, podemos hacer cosas así. Pero lo que vengo a decir es que realmente no importa la librería que tengas, sino la capacidad que tengas tú de hacerla sonar bien. Por eso es muy importante. Entonces, simplemente que una especie de introducción. Lo digo porque después entramos a hablar de qué librerías utilizas, porque a veces ahora yo soy una persona que soy muy poco constante, pero llevo 3 meses posteando un vídeo en YouTube cada semana y estoy muy orgulloso. Y algunos de los comentarios de la gente es normal, con todas las librerías que tienes, es normal que te suene bien. ¿Cuánto dinero te has gastado para que tu música suene tan bien? Y normalmente lo que yo explico no son las librerías, es saber sacar lo máximo de esas librerías, porque en última instancia es un instrumento. Por suerte, por desgracia, yo me siento muy privilegiado. En el 2010, Berklee College of Music me dijo, oye, chiquillo, tenía 23 años, ¿quieres dar clases de orquestación y mockups en la Berklee Online? Y yo estaba cagado, pero dije, sí, claro, ningún problema. Y he visto muchos alumnos y básicamente yo llevo 12 años viendo música de estudiantes y dando mi opinión. Eso es lo que es lo que hago, aparte de enseñar cómo hacer esto. Y entonces he visto mucho y he visto estudiantes que por suerte tienen la capacidad económica y tienen las mejores librerías y suenan mal. ¿Por qué? Porque no sabes utilizar esa librería. Entonces, ¿qué librerías utilizo yo? Yo utilizo estas librerías, estas son algunas de las librerías que utilizo
las que recomiendo, pero ya solo esto ya prepara $2.000, ¿no? De alguna forma. Entonces, también quería explicar que esto de aquí, este estudio, estos son 15 años, de alguna forma. Y tampoco sé si sea un estudio tan espectacular, aparte de los altavoces, que los pude comprar hace un año, pero el estudio... Yo he llegado aquí al cabo de mucho tiempo. No es como que a lo mejor tienes suerte por lo que sea, porque tienes otro trabajo, tienes la música como hobby, o tus padres te quieren ayudar y puedes permitirte comprar todo. Tampoco lo recomiendo, que recomiendo empezar desde el principio, ir trabajando librería por librería, sacar lo mejor de cada una de ellas e ir creciendo a medida que va creciendo tu template, tu estudio, tu equipamiento, etc. Entonces, esto que ves no es algo que un día voy a ser compositor, voy a comprar todo esto. Y por otra parte también tengo la obsesión de intentar ir al mínimo, porque de alguna forma mi obsesión era vamos a tener cuantas más cosas posible, y en su momento tenía mis 3 ordenadores, 2 eran esclavos con Beyer Ensemble Pro, una serie de cosas, ¿no? 300 gigas de RAM y todo guay, y después lo contabas a tus compañeros compositores y te chuleabas un poco, ¿no? De alguna forma, pero la realidad es que después das clases y ¿cómo vas a decir bueno, yo trabajo en estos proyectos tal y cual, así es como suena mi música, y si quieres que suene la música como yo te enseño, dices, ¿cómo me vas a enseñar? Pero es como si hablas es como Hans Zimmer dando consejos de cómo empezar en la industria del cine. Los contactos, o sea, Hans Zimmer con este dedo mueve más que yo 3 meses llamando a productoras, de alguna forma. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Alguien que empieza, dije, se va a comprar a mí, dice, no, mi música nunca puede sonar como la tuya porque mira todo tu equipamiento, mira todas tus librerías, mira todo esto. Entonces, las cuento rápido y ya está, pero pasamos, lo que voy a hacer va a ser, bueno, las librerías que yo recomiendo a nivel ensemble, y ahora explico lo que es ensemble y individual. Albion One, Sinfobia, Nucleus, desde Audio Empiria, Majestica, si queréis hacer como un screenshot y os quedáis esto, aunque después la clase va a estar grabada por si queréis verla. Y después a nivel individual, una librería de ensemble básicamente es una librería que pulsas las notas y tienes como todas las cuerdas, ¿no? O vientos o metal, pero no tienes, digamos, flauta 1, flauta 2, flauta 3, o no tienes violín 1, violín 1 divisi, no tienes todo ese detalle, ¿no? Estas son, pero tienen su función también. En cuanto a individual, para vientos, Berlin Woodwinds, me gusta mucho, de Orchestral Tools. Para metal, Cinebrass o Berlin Brass también está muy bien. Y para cuerdas, Spitfire Symphonic Strings, que es la que hablaba Francisco. Si quieres un sonido así más grande, más cinemático, Cinematic Studio Strings para un sonido un poquito más controlado, un sonido más de estudio, de scoring stage. Una cosa es el sonido como de hall, de sala, suena más grande, como la de Spitfire. Y dirás, pero la de Spitfire se ha grabado en Air Studios, que es un estudio, es un scoring stage. Sí, pero es la hostia de grande. Es muy grande. Era una iglesia, entonces, bueno, está con todo el acondicionamiento positivo, pero es muy grande, tiene mucha reverberación, suena muy bien, pero suena más grande. Para un sonido más controlado, Cinematic Studio Strings. Berlin Strings, rock and roll ahí, muy fenomenal, fantástica, un sonido a lo mejor más estándar en ese aspecto, muchas articulaciones. Cine Strings, funciona, me gusta, lo utilizo, hay gente que le gusta, hay gente que no, ciertas personas dicen que tienen problemas de desafinación en algunas notas, etcétera. Bueno, funciona muy bien con Cinebrass, evidentemente es la misma, está grabado en Sony Scoring Stage, el mismo Mixing Engine, etcétera. Y hasta para percusión, Spitfire, fin de la historia. De nuevo, todo esto no funciona si no sabes utilizar las librerías y si no sacas si no sacas lo máximo de él. Entonces, lo que he preparado ha sido, vale, ok, yo cuando hago este pitch es como, yo veo a la gente al otro lado y digo, esto no me sirve para nada a mí. Bueno, me da una idea de dónde puedo empezar. Entonces lo que he hecho ha sido preparar un template, porque cuando Francisco decía, Marco, enseña el template, no sé qué, no sé cuántos, si nosotros llevamos un tiempo con esto, ¿no? Y en su momento, cuando empezamos muy al principio, mi mujer y yo nos mudamos aquí a Los Ángeles. Se nos acabó, con grandes ideas y con grandes sueños, se nos acabó el dinero el tercer mes. Y no teníamos dinero para continuar. Entonces lo que dijimos es, aquí hay que hacer algo. Yo tenía un canal de YouTube, la gente comentaba mi template, no sé qué, y sí vendemos mi template. No las librerías, sino la estructura del template, vendíamos $7. Ese template se ha vendido 2.000 o 3.000 copias de eso. Entonces, en cuestión de 6 o 7 años, tampoco es que... entonces el template es un template de
700, 800 pistas, como que lo tienes todo, pero de nuevo es como que la gente que compraba el template por $7 esperando de que esta es la solución, esta es el sonido, y no sirve para nada, no sirve absolutamente para nada, más que para, no sé, investigar, copiar, decir, esto es una buena idea, cosas así, ¿no? Pero realmente lo que funciona es entender la librería y sacar lo máximo, practicar y convertirte no solo en compositor, sino en intérprete y músico. Eso es lo que somos realmente. Entonces, lo que he hecho ha sido preparar una librería, he preparado un pequeño template, 20 tracks, 3 o 4 GB de RAM, se puede llevar con un... No lo tengo aquí. Se puede llevar con un portátil medio alto, y simplemente quería que me vieseis unos minutos componiendo y que vieseis qué se puede hacer con esto. La librería es una librería vieja, se llama Albion One. Es una librería de ensembles. Simplemente quería coger solo una librería, además tener la limitación de no decir tengo los chelos, tengo los violines. No, básicamente tengo ensembles, tengo cuerdas, tengo metales, tengo cuerdas agudas, cuerdas graves, pero no tengo mucha separación. Simplemente quería que vieseis qué se puede hacer solo con una librería. Y ya está, vamos a darle caña. Vamos a componer un par de tracks de diferentes estilos y vamos allá. Entonces, normalmente cuando hago esto, vamos a componer tal, veréis cuánto se puede hacer con solo 20 tracks, no sé qué, no sé cuántos, y empiezo a ir, mira, pues para música muy sencillita, amor, acordes mayores, melodías diatónicas, no sé qué, etcétera, tristeza, acordes menores, no sé qué, y después voy prestando suspense, acción, no sé qué. Pero un amigo que me dijo, tío, la de acción mola mucho, empieza con la de acción. Así que vamos directamente con la de acción. Vale. A ver si encuentro esto por aquí. Action. There you go. Action. Esto no es caso, son unos slides viejos que tengo por aquí, pero simplemente quería... Mira, a ver si lo encuentro. Love. No. Sadness. No se encuentro. Simplemente, como voy a componer, algunos a lo mejor decís, ¿cómo? ¿Cómo lo hace, no? Simplemente quiero que veáis por una parte, y ya acabo rápido, Francisco, sé que estamos llegando al límite un poco. Solo quería explicar que por una parte, simplemente lo dejo ahí encima de la mesa, que es tampoco focalizar demasiado de nuevo, simplemente es una crítica a las librerías de nuevo. Me vais a ver haciendo una serie de cosas y a lo mejor suena más o menos bien, a lo mejor decís mola, o a lo mejor decís esta música mediocre, compositor mediocre, pero a lo mejor algunos decís mola, está guay, suena, ¿cómo lo hace? Son las librerías, de nuevo. Las librerías es importante, es muy importante. No vas a sonar bien con una librería que no suena bien, con malas grabaciones, es muy importante, pero la música sale de aquí. Una buena melodía es una buena melodía, una buena orquestación es una buena orquestación. Eso para empezar. Y después, saber utilizarlas bien y crear ese sonido donde existe. Está en los samples, pero hay que utilizarlos bien. Ese es el segundo paso. Y después ya viene todo lo otro. El hecho de que tengas una buena librería va a hacer que suene mejor, una buena mezcla, pero primero la composición, las ideas. Segundo, balance, orquestación, voicing, unos buenos voicing, etc. O sea, música va primero. Saber utilizar las cosas y saber componer. Vamos allá. Y por eso iba a sacar estos slides, que son muy sencillitos. Voy a explicarlo rápidamente, pero vamos a ver si puedo componer como 3 estilos, muy corto. Vamos a hacer como acción, intensidad media, no, quizá sadness, tristeza, y nos quedamos ahí, porque si no se nos alargará mucho. Entonces, tristeza, para componer el estilo tristeza, normalmente vamos a tener acordes menores. A nivel armónico vamos a tener acordes menores, a nivel melódico va a ser una melodía diatónica, estoy comprimiendo mucho, pero y a nivel orquestación normalmente vamos a tener las cuerdas, va a tener vientos para dar un poquito de color, quizá piano para la melodía o algún instrumento lírico, lo dejo ahí, ¿vale? Y eso va a ser el segundo estilo que compondremos. Para acción, y hablo de acción, intensidad media. No hablo de acción, alta intensidad, hablo de acción, la típica acción el típico TV show, así thriller con escenas de acción, pero que es el típico pulsing bass, ese tipo de cosas con las cuerdas destacadas, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora vemos. Entonces, ¿cómo se hace eso? A nivel armónico,
A nivel armónico vamos a utilizar acordes menores con algún tipo de disonancia para añadir un poquito de esa tensión que necesita. A nivel melódico no va a haber mucha melodía, va a ser más bien motívico. A nivel orquestación vamos a tener muchas cuerdas, vamos a tener mucho staccato, quizá tengamos algún low synth pulse, ese tipo como sintes pulsados, ese tipo de cosas. A tener brass, metales con líneas así un poquito, líneas oscuras en el registro grave, ese tipo de cosas. Lo importante aquí va a ser crear el motor, el pulso, lo que sea, y después añadir esos motivos encima. ¿Ves lo que vamos a hacer? Y ya está. Vamos allá. Está diciendo, ¿cómo habla? ¿Cómo habla este? ¿Sabrá componer o solo habla? Vamos allá. Entonces, hay dos formas de hacer este estilo. Puede ser old school, en el que tenemos solo orquesta, el típico sonido así más de los 90. Si hago tipo, a ver, vamos a subir el tempo a 100, cuando suelte el mouse, 125. A ver, aquí. C. A ver, vamos aquí. Sí, a ver, no podéis ver cómo poner aquí, porque no se vea el desorden ahí abajo. Y vamos allá. Un par. Vale, vamos allá. Cuerda de staccato. Ya. Quizá. Déjame que un poquillo. Pero está un poquito bajito, ¿verdad? Voy a subirlo un poco para que lo veáis. No sé si se oye bien. Voy a subirlo un poco. ¿Sí? Ok, voy a bajarlo un poco entonces. Sí, está bien, está bien. Vale. Estamos ahí creando el pulso. Si os fijáis, primero he establecido. Venga, ahora ya. Vale. He establecido aquí, ¿ves? Esto aquí es la expresión de lo que hablaba Francisco antes. Un segundo. Todo tiene que empezar aquí. Quizá sí. ¿Sabes qué? Un momento, espera, un segundo. Vamos a hacerlo más fácil, que me va a resultar más fácil. Esto vamos a subirlo a 155. Ya, suficiente. Vamos a hacer cortito para no alargarlo mucho. Y vamos allá. ¿Cuantizo? Voy a cuantizar de nuevo, pero a 18. Y vamos a empezar desde aquí. 1, 2. Voy a grabar esto. Aquí tenemos la expresión. Aquí el tema de la modulación. Esto para hacer el crossfading entre las diferentes capas dinámicas no hace falta porque son notas cortas. Más violines. Yeah. Vale, esto sería más largo, ¿no? Pero para hacernos una idea. Cuantizo aquí. Lo que veis aquí es, por una parte, esto de aquí es la expresión. En el anterior lo he establecido, pero aquí como que lo mantenía como para controlar un poquito el volumen de esas cuerdas y ir como reajustándolo un poquillo ahí. Eso es lo que ha ocurrido aquí abajo. Vale, con un segundo pase de high strings. That's it. Alright. Utilizamos low brass, maybe. No. Cool. Voy a borrar esto de aquí.
que siempre como que nos mata al final. Doridodum. Lo estáis viendo aquí. Vale, tenemos algo por ahí. Quizá Brass la staccato. Esta es una forma, ¿vale? Típico sonido así un poquito old school. Voy a mover para ver el siguiente para no tomar mucho tiempo. Pero lo que hemos visto aquí es, hemos creado el pulso con las cuerdas y ahí podemos añadir a lo mejor un poquito de vientos y tal y cual. No demasiados. Pues, este tipo de sonido. No demasiado. No entra mucho en este estilo. Podemos añadir más cosas, pero es como que ya empieza a sonar un poco al estilo. Estilo un poquito más moderno, lo típico, tener un sinte. Empezar a crear el sonido con esto y... cool. Un poquito así, cuantizo todo y se... Bien. Perfecto, muy bien. Muy bien, vamos allá. Y entonces ya después con esto haces lo otro, pero ya tienes el motor creado de alguna forma, ¿no? Y vamos con las cuerdas. Espera, que me lía mucho. Esto va a ser 2. Empiezas con estas cosillas y después ya pues lo que... Y ahora ya paso al siguiente estilo. Pero... A ver, a lo mejor... Y no estoy cuantizando, tiro rápido para no haceros perder tiempo. Pero... Horns. No, una cosa así. Quizás poner con trompetas hacia el final. Hacia el final aquí. Y quedaría más o menos así. Y seguramente esto se oye pues como se oye, pero así en la otra. On your side. Y bueno, esto. Para el último estilo rápido. Porque hemos visto un poco los destacados. Vamos a ver un poco que me veis por aquí tocando tal, pero no estoy tanto aquí. Simplemente establezco un poco el volumen y ya. En los sintes sí que me habéis visto hacer alguna cosa. Esto añade distorsión porque lo he establecido yo. Os lo explico. Esto ya no es Albion. En este caso no es Albion. Esto es una librería que se llama... siempre me olvido. Es Audio Imperial porque cambia el nombre.
audio, audio Imperia, pero ¿cómo se llama esta? Artifact Fractal, esto que sé cómo se llama. Esto se llama así. ¿Lo veis? Así. Sí, es esta. No se llama así, no. Audio Imperia underscore, que eso era el nombre que tenía antes y ahora se llama. No me acuerdo. Underscore o Terraform. Que primero se llamó underscore, luego Terraform y luego Legacy. Legacy, esta es la librería. Y incluye esta librería vieja que tengo yo, que luego cambiaron el nombre y otras cosas, pero esta librería se llama así. Pero, vamos allá. Vale, otro estilo menos pulsado, más tristeza. Tristeza, por ejemplo, Violence. Para tristeza ya lo hemos hablado. Vamos con tristeza en vez de suspense, así como lo contaba antes. No sé, sería como más lento. Tempo va a ser más lento. Quizá 65. C, o sea. Continuaríamos, ¿no? Pero creo que con esto podemos hacer. ¿Qué dice piano? Es lo que tenemos aquí, básicamente. Muy sencillo, pero con esto podemos añadir más cosas, ¿no? Y a medida que evoluciona, podemos empezar a añadir un poquito de color, con unos vientos, tal. Si repetimos esto, puede crecer un poquito más. A lo mejor la segunda vez, porque engrosamos un poco las cuerdas, ¿no? Imaginemos que esa segunda vez. La leo al final, hemos ido un poquillo a suspense, pero ya está, podemos a lo mejor, bueno, se pueden hacer más cosillas. Aquí más o menos va a acabar mi presentación. Simplemente explicar que lo que habéis visto ha sido un poco de, pues es solo una librería, excepto cuando esto es que es Pulsing Synths. Por lo demás es una librería y piano no hay en Albion, con lo cual también ahí es diferente, pero básicamente lo que me habéis visto es utilizar una librería muy básico. Son 3 GB de RAM cargado aquí, 20 pistas. Lo que utilizábamos era modulación para hacer pasar de pianísimo, piano, medio fuerte, etc. Añadido un poquito, yo siempre lo digo, tu música no va a sonar realista hasta que no empiezas a utilizar dos midis y sí at the same time, a la vez. Entonces, en principio, a nivel lógico no haría falta utilizarlo, pero si coges una librería, por ejemplo, aquí de nuevo las cuerdas, y utilizas solo esto, en principio suena bien. Pero si añades esto, añades mucho más. Para empezar, puedes empezar from niente, desde nada, ¿no? Que la mayoría de las librerías no puedes empezar desde cero, ya suenan. No sé si lo oís allí, pero muy bajito sí que se oye. Entonces con esto puedes empezar desde cero. Y es como que añades mucho más carácter a lo que hay, porque hay que entender que las librerías parten de algo muerto, por decirlo de alguna forma. Son grabaciones estáticas y hay que añadirle esa parte humana, esas dinámicas, esas imperfecciones que hacen que la música suene bien. Y entonces la música, como la música cuando la oímos, en plan banda sonora de lo que sea, ¿no? La escuchamos, ha pasado por muchas fases. No solo una orquesta, lo que oímos no es una orquesta, es una mezcla después de la grabación con la orquesta, y hay muchos procesos. Y cuando vemos incluso cuando se mezcla la orquesta, vas a ver, imagínate que estamos mezclando la orquesta y ves al ingeniero mezclando ya la banda sonora final. Lo que hacen es cogen y esas interpretaciones, esas melodías, esos momentos orquestales, los
enhance, les añaden más, los hacen sonar mejor, incluso añadiéndoles volumen. O sea, si tenemos las cuerdas haciendo toreririram, el ingeniero hará toreririram y bajar, ¿no? Como para añadirle más dinámica, más emoción. Entonces no es malo. Añadir porque da mucho más. ¿Alguna vez habéis visto hacer para vibrato? Y pues por lo demás, cuando me veíais grabar y no se veía nada, y luego apretaba una tecla y salía, es porque esto es retrospective recording, que básicamente me permite grabar, no me sale, y cuando me sale bien digo, esta es la toma buena, aprieto R y graba la última toma. Y por lo demás, ya está. Si tenéis alguna pregunta, encantado de responder. Espero que haya sido útil. Dale. Ha sido impresionante la manera de concentrar en 25 minutos tantas horas de clase de todo lo que hacéis en Cinematic. Si me pasas la bola... Ay, sí, perdona. Espera, que yo esto lo puedo hacer, pero pasar la bola se me entraganta. Vale, ahora lo que tengo que hacer es aquí, ir a participantes, vamos a ver esto para abajo y vamos a pasársela a Francisco. Ya lo tienes. Ya lo tengo. Lo han hecho por mí. Desde aquí estamos ahí. Bueno, pues eso, Marque, muchas gracias por concentrar, como digo, tanto en tan poco tiempo. Yo voy a añadir dos pinceladas, un poco recogiendo el testigo de lo que tú has hecho. Por un lado, bueno, tenemos aquí una pieza, por algo que tú has comentado también, el cómo se combinan distintas librerías, cómo para conseguir el sonido que queremos o la interpretación que queremos muchas veces combinamos distintas librerías. Entonces voy a poner simplemente este pasaje, voy a poner solo las cuerdas. Aquí tenemos dos librerías de cuerdas. Legato. ¿Vale? Aquí tenemos la que os enseñé antes, la Chamber String, que es la que utilizo, como digo siempre, por defecto, que añade esa definición, ese sonido más pequeño, pero más definido y con un nivel de control impresionante. Sin embargo, después, cuando añadimos las Albion, estas son las Albion, las Legato Albion, y... ¿no? Estas son. Añade mucha más dimensión, mucha más fidelidad, mucha más epicidad al tema. Eso por un lado quería un poco mostraros cómo el trabajando con distintas librerías por capa, decir, no, ya tengo mis primeros violines, ¿y por qué voy a tener dos veces primeros violines? Bueno, pues porque ya que tenemos la posibilidad de utilizar estas librerías, vamos a utilizar distintos elementos que nos permitan, o distintas capas que nos permitan coger de cada uno lo mejor, para, oye, pues a lo mejor si estoy componiendo una pieza para algo pequeñito, una pieza más de cámara, pues a lo mejor me quedo solo con las Chamber String, pero esto es un tema más épico, que a lo mejor podría hacerlo solo con las Albion y tendría este sonido grande. Pero le falta ese cercanía, ese roce que le dan las Chamber. Eso por una parte. Y por otro lado, para ver ya un ejemplo, yo diría que casi de libro, de lo que es el uso de los controladores, aquí tenemos estas trompas. Voy a abrir aquí la secuencia, aquí la veis, aquí veis los mensajes controladores. Vale, voy a hacer una atrocidad. Voy a poner las trompas en solo. Ahí no están al mínimo, casi no las oís. Están unidos al medio. Vale, están unidos al medio. Esto como sonaría la trompa si no actuara sobre los controladores. Un sonido bastante estático. ¿Vale? Sin embargo, voy a deshacer la atrocidad y a mantener esa grabación de controladores. Aquí tenemos el controlador 1, la rueda de modulación. Y aquí debajo el controlador de volumen, perdón, de expresión, el 11. Respira el instrumento, va con esta dinámica
técnica, incluso aquí podemos decir, espérate, es que esta parte quiero que realmente llegue más arriba. Quiero que realmente este sonido llegue al tope de las trompas. Puedo modular esta línea que ya he dibujado antes. Y veis ese sonido brillante, estridente de esa trompa en forte. Esto así solo parece que no dice mucho, pero cuando lo escuchas con el resto de la pieza, añade. Vale, esto es un detallito, y después hemos hablado antes de los key switches. ¿Os acordáis de esas teclas que están fuera del teclado, fuera del rango del instrumento, y que te permiten disparar distintas articulaciones? Bueno, pues aquí tengo, para que veáis la ventana del instrumento. Vale, aquí tenemos los chelos que cargué antes, los vuelvo a tener aquí. Que vaya aquí a los chelos, Expression Maps. Vale, si os fijáis, estoy cambiando con este teclado pequeñito que tengo aquí a la derecha. Esto es diréis, ¿para qué quiero dos teclados si ya tiene uno así enorme de grande? Pues por una sencilla razón. Normalmente los key switches suelen estar en la octava, o sea, si tenemos 8 octavas en un teclado, como el sistema MIDI no tiene 88 mensajes, que son las 88 teclas del piano, sino que tiene 128 posibles mensajes, con lo cual en MIDI existen hipotéticamente 128 notas. Está la octava 0 y después está la octava -1 y -2. Normalmente la -1 y la -2 son las octavas que se utilizan para esos key switches. ¿Qué ocurre? Que si quiero estar disparando key switches a la vez que toco, tengo que estar transponiendo el teclado para que me llegue a las octavas -1 y -2, o cambiar todos los key switches, que es una locura en la que prefiero no entrar. Entonces, este tecladito, no sé, son 15-20 euros, está conectado. Alguien preguntaba por ahí que cómo se conecta el teclado a este programa. El MIDI ha evolucionado cantidubi. Antes, en los años 80, cuando se creó el MIDI, se utilizaba un conector, se llama el conector DIN de 5 puntas. Es un conector redondito con 5 pines, pero actualmente ya se conectan por USB. Este que veis aquí, pues es un conector USB, y hoy en día cualquier equipo, sea Windows, sea Mac, es plug and play. Conectas y automáticamente te detecta el teclado, casi que no tienes que ponerle controladores. Si quieres, por ejemplo, programar aquí qué hace cada una de estas cosas, sí lo puede, tiene su software, pero casi que lo conectas y ya funciona. Con lo cual yo este teclado lo tengo octavado, lo tengo traspuesto las octavas al registro grave, a la -1 y -2, de manera que cuando yo, si os fijáis en la ventana, ahora mismo está el sonido de cuerdas largas. Cambio de gato. Y después aquí teníamos, si mal no recuerdo, aquí está. Entonces, por ejemplo, estoy haciendo una melodía en legato. Puedo cambiar directamente a trémolo, simplemente pulsando la tecla. Eso se graba como mensaje MIDI en la pista y automáticamente cambio. Una de las funcionalidades que trae, por ejemplo, Cubase, que es el secuenciador que estamos utilizando, digamos que el MIDI existe, como decía antes, desde los años 80, pero se ha ido mejorando y añadiendo funciones, y una de las exquisiteces ya que se ha ido añadiendo, bajo mi punto de vista, en este uso del MIDI, es lo que se llaman los Expression Maps. Los mapas de expresión. Esos mapas de expresión son simplemente un mapeado de estos key switches, qué ejecución dispara cada uno. Entonces aquí, por ejemplo, a la izquierda tenéis los distintos key switches, el mapeado de key switches, de manera que el C-2 es siempre el sonido largo, este es legato, y tenemos el trémolo. Y yo, como lo tengo configurado, aquí veis todos los key switches que tengo para todas las librerías. Entonces, esto está programado de manera que si yo le pongo el key switch C-2 y toco, siempre va a ser sonido largo, notas mantenidas. El do sostenido siempre va a ser legato. Si yo ahora esta secuencia que tiene su key switch grabado me lo llevo a otra librería,
que también tiene sonido largo, legato, trémolo, como comparte la misma programación de Expression Maps, no tengo que reprogramar, no tengo que volver a grabar estos key switch, sino que automáticamente ya me los pilla. Y esto es una ventaja para los que utilizamos. Yo sé que Mark es más de tener muchas pistas por articulación, pero cuando utilizamos a lo mejor estos key switches para tener en una pista como si fuera un instrumento real, oye, un violín no puede tocar a la vez legato y staccato, no, toca legato, toca staccato, pues lo tenemos así programado y es muy, muy, muy cómodo. Yo creo que es el momento, Mark, de ir respondiendo preguntas, ¿vale? Mark, te pregunta, Dale. ¿qué controlador tenía asignado el segundo fader? El segundo fader está expresión, que es 11. CC11, exactamente. Para controlar el volumen. Tal y como lo tenía yo aquí. Yo aquí en la tablet tengo en el primer fader en la rueda de modulación CC1 y en la segunda CC11, porque son los dos que más comúnmente se utilizan. ¿Vale? Más preguntas que tenemos por aquí. Por ejemplo, ¿alguna manera concreta de reasignar la pitch wheel, la rueda de pitch, para otro controlador? Habría que meterse en algún tipo de plugin MIDI que puedas cargar en el secuenciador que te convierta un tipo de mensaje en otro, porque casualmente la rueda de pitch bend no es un mensaje controlador al uso, sino que es un mensaje muy definido que está bastante ceñido dentro de lo que es el MIDI. Es una de las pocas restricciones que tiene el MIDI. Entonces, estaría genial, porque tengo la rueda de modulación y el pitch, cambiar el pitch para que sea CC11, que es lo que muchas veces queremos para no tener que utilizar otros dispositivos, pero es bastante complicado. Por aquí seguimos. ¿Se puede conectar un pedal de expresión de guitarra para utilizar en vez de los faders? Sí, y que Mark me corrija si es que no. Si el pedal de expresión lo que manda son datos MIDI, que no sea un pedal que procesa el sonido de la guitarra. Sí, si es un pedal que lo que hace es procesar el sonido de la guitarra, es audio. Sí, correcto. Como sí, siempre que sea un pedal MIDI, desde luego, como el Behringer tal y cual, sí que se puede. Lo que pasa es que tienes que tener un pie muy fino, ¿eh? Porque que no se te va. Exacto. ¿Qué más? A ver, ¿qué app tengo aquí en la tablet? Está la OSC. Bueno, esta es Lemur. Lemur, como el animal, como el lemur. Es un software que precisamente es para controlar de todo, y de hecho te puedes crear tus propias plantillas. Esta pues la desconecto y después la enchufo otra vez. Pero la enseño aquí un poco en pantalla. Veis, aquí tengo a ver, ahí está, aquí se ve bien. Aquí tengo mis controladores, el 1 y el 11, este otro que lo tengo programado para el vibrato, y aquí, de estos tres faders, me controlan los micrófonos. Antes os enseñé que en la librería de strings teníamos 3 tomas microfónicas. Yo aquí lo que tengo son asignados los 3 micrófonos para desde aquí mismo, no tengo que ir con el ratón, que siempre es más lento, puedo programar qué micrófonos utilizo. Y aquí tengo pues distintas pestañas para las distintas librerías. Veis que siempre el 1 y el 11 están presentes y ya cambia, pues hay librerías que tienen 4 tomas microfónicas, otras que tienen 5, otras que tienen distintas. Esta es la Bernard Herrmann, seguro. Bueno, no, la Bernard Herrmann está aquí, que tiene 6 tomas microfónicas que se pasaron con las tomas. Entonces desde aquí pues esto se conecta a través de un puerto MIDI virtual, una aplicación gratuita que te permite conectar, te permite crear un puerto MIDI virtual para que te reconozca la tablet como dispositivo de entrada de datos MIDI. Y es muy cómodo. Si tenéis una tablet, se puede hacer desde un móvil también. En relación con eso, antes han preguntado que si desde el Logic iPad Control se puede mandar mensajes MIDI. No conozco, yo no sé si tú conoces muy bien el Logic Control, Mark. Yo, por lo que lo conozco, es más un control de faders de mezcla, de faders de canales del mezclador de Logic. Ahora sí, es lo que tengo entendido también. No lo utilizo, desafortunadamente. Yo he utilizado el de Cubase, el Cubase Control que hay para iPad, sí lo he utilizado, y es un controlador de mezcla, de reproducción, pero no viene programado de fábrica para mandar mensajes MIDI, con lo cual no podemos controlar los mensajes MIDI de esa forma. Por aquí no nos han pasado más preguntas. Ejercicios para aprender a utilizar cada uno los controladores y el pedal. Bueno, el ejercicio lo ha hecho Mark, es hacer música, es ponerte con ellos, es tenga la librería que tengas, es empezar a trabajar, cargar la librería, asignar los controladores. Habéis visto
lo fácil que es, y esto es algo que es cada vez más estándar en todas las librerías. Yo tengo esta librería y tengo Dynamics, que es el contador CC1, pero yo le doy aquí botón derecho, puedo remove, es decir, borrar la memorización que tiene, la asignación que tiene de ese parámetro al controlador 1, o puedo aprender, le digo, si por ejemplo lo quito, bueno, esto es que no me va a reconocer nada, porque la desconecta seguramente. Pero si le digo que lo aprenda y mueva el controlador, pues mira, sí. ¿Veis? Lo vuelvo a aprender. Que quiero, oye, el vibrato o el speed, el release, cualquier parámetro, yo puedo decir botón derecho, Learn MIDI CC Automation. Muevo el controlador de mi dispositivo el que quiera y listo. Decir que hay muchos teclados controladores que tienen esos faders o encoders, potenciómetros rotatorios como esto, que también permiten mandar datos MIDI. Por ejemplo, este pequeñito, lo pongo un poco de acá, este tiene una serie de potenciómetros que también me permite mandar datos MIDI, con lo cual hoy en día casi desde cualquier dispositivo de entrada, cualquier teclado, controlador, una tablet, un móvil, podéis mandar esos datos MIDI. Y el mejor consejo es ponerlos a practicar. Ejercicios, cosas concretas, bueno, todo eso es lo que vamos a ver en el grado. Es decir, esto que hemos visto hoy es un resumen muy resumido de parte de 2 asignaturas. Una parte que es Introducción a la Tecnología Musical, que es del primer curso, en el segundo semestre, donde vamos a empezar a ver todo lo que es el uso del secuenciador, mensajes MIDI, cómo conectar todo, configurar el equipo, librerías. Y otra parte de otra asignatura que se da en el segundo curso, que es Producción de maquetas. Es decir, esto que ha mostrado Marc en 20 minutitos, producir maquetas con 3 estilos, pues mucho más en profundidad, no solo lo que es la composición MIDI, la orquestación, el uso de los controladores, la propia mezcla, el trabajo por capas con distintas librerías, pues todo eso lo vamos a ver también en el grado. Y en relación al grado, preguntaban al principio que si es presencial o es virtual. El grado es presencial. El grado se viene a la universidad, tenemos un estudio de grabación maravilloso con su mesa de mezcla, con todo su equipamiento. Tenemos una sala con 20 puestos individuales, todos con su Cubase, con sus librerías, con sus teclados, para trabajar en el campus. Eso sí, contaremos, porque a Marc no nos lo vamos a traer de Los Ángeles cada semana, contaremos con clases que se harán presencial virtual. Es decir, no clases que yo me empaqueto la clase, la cuelgo y el alumno la ve cuando quiere, sino clases en las que el profesor, aunque esté, como está Marc, al otro lado de la Tierra, al otro lado del mundo, en Los Ángeles, se da la clase en tiempo real con los alumnos conectados y se corrigen los ejercicios y se van haciendo asignaciones y se va revisando todo. Es también mucho la metodología que ya Marc lleva trabajando desde hace muchos años en Cinematic Compose, y combinando esos contenidos que podéis ver, que podéis trabajar desde casa, para eso aprovechamos la Flipped Classroom, con el trabajo face to face, aunque sea a través de una cámara, con el profesor. Y creo que poco más, salvo que Jaime nos diga que hay alguna preguntita más. Hola, de momento no, Hola, todas las preguntas que le ha hecho la gente ya las tenías tú en WhatsApp, Francisco. Estupendo. Pues bueno, creo que es el momento de decir hasta luego, decir hasta pronto a los que nos estáis viendo desde las pantallas, y bueno, a Marc también hasta dentro de muy poquito, porque nosotros seguimos trabajando, preparando todos los contenidos del grado, preparando asignaturas, programando cosas. Y muchísimas gracias, lo primero a Marc por estar aquí y compartir esta masterclass con nosotros, por Gracias. enseñarnos una pizca de todo lo que sabe, todo lo que controla. A todos los que estáis en casa y también al equipo de técnico de la universidad que ha estado llevando esta sesión. Marc, te cedo el cierre. Nada, yo sí, muchas gracias, Francisco. Primero, muchas gracias a vosotros, a la Universidad de Loyola, por traerme. Ha sido todo un placer. Simplemente agradecer a toda la gente que ha atendido, que nos ha prestado un poco de su tiempo. Para mí es una cosa que siempre me apasiona, y siempre que tenemos un grupo de 20, 30, 40 personas para poder hablarles y que estén ahí una hora escuchando sin colgarnos, ya significa mucho. O sea que por mi parte, muchas gracias por haber estado ahí una orilla escuchando, dándos el tostón. Espero que os hayáis llevado alguna cosilla, y nada, si os queda alguna otra pregunta, pues seguramente sabréis cómo contactar a Francisco, a las redes Loyola, y poco a poco iremos organizando más eventos como esto, y a darle caña y a escribir buena música. Exactamente eso, escribir mucha música, buena música, y sobre todo trabajar. Mi consejo es que cada día trabajéis un poquito. Hay días que sale algo y dices, Dios mío, ¿esto cómo me ha salido? Hay días que no sale nada y lo borras, pero ese trabajo de cada día es el que al final va creando un pozo, va creando un oficio y te va haciendo crecer, te va haciendo evolucionar.
Muchísimas gracias a todos. Estoy aquí, no sé dónde estoy. Muchas gracias a todos y bueno, esta va a ser la primera. Vamos a tener más masterclass que os iremos anunciando. Estad atentos a las redes de la universidad y contaremos con Marc en alguna otra ocasión y por supuesto a partir de septiembre lo tendremos con nosotros. Muchas gracias otra vez, Marc, y buenas tardes a todos y a hacer mucha música, que es lo que importa. Un abrazo. Un abrazo, hasta Muy luego. buen día. Hasta ahora.